Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Esta sí, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga, compañeraza, Lucía San Giorgio, con su columna Las Empoderadas. ¿Cómo andás, corazón? ¿Bien? Todo bien, muy buen día, Norbert, y a todos los que están escuchando. El tema que has elegido, violencia contra las lesbianas, violencia institucional contra las lesbianas, otra más, porque violencia institucional hay contra todo aquel que salga de los parámetros, de los cánones que ellos quieren establecer para imponer orden, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que hay una avanzada muy preocupante en este sentido. Bueno, la noticia que salió en estos días fue porque la policía porteña golpeó y arrestó violentamente a una mujer que simplemente estaba con su pareja. Sí. Que bueno, hay mucho para decir sobre este tema, ¿no? Pero en primer lugar, esta cuestión de que no hay, el único motivo por el cual se prestó atención a estas mujeres, se las detuvo, fue que eran dos mujeres besándose. En este caso en particular se llegó a extremos ridículos, como pedirles la libreta de casamiento, que incluso fue presentada porque la tenían encima, justamente por este tipo de ocasiones. Y aún así siempre las trataron como si fueran dos amigas, o en el acta de la policía habían puesto como soltera a la mujer que detuvieron. Todo el tiempo la trataban en masculino, le decían pibe. Es decir, fue una batería de violencias que se descargó sobre estas dos mujeres, porque obviamente que aunque solamente arresten o que golpeen a una, es un acto de violencia también, claro, sobre ambas. Y realmente es algo que excede límites que realmente preocupan respecto de a dónde está yendo la violencia institucional en general, como vos decías. Uh-huh. Porque obviamente que esto se trata de todo un mismo sistema, ¿no? Ahora bien, la lucha por la visibilidad y por la existencia de las lesbianas es constante en la sociedad, y también en los movimientos de mujeres y también en los movimientos feministas, porque las identidades lesbianas tienden a ser relegadas simplemente porque la cultura hegemónica impone de forma tan violenta y tan constante la heterosexualidad y sobre todo la existencia de las mujeres al servicio de los varones. Claro. Entonces, lo bueno que se puede rescatar es justamente la respuesta que hubo desde el movimiento de mujeres con un besazo en la estación de Constitución, pero que no pasa de ser un accionar simbólico, y para poder frenar esta escalada de violencia realmente se necesita muchísimo trabajo y muchísima organización. Hablo de una escalada de violencia porque esto se vienen sumando casos. Seguramente recuerdan el caso en enero que hubo de mujeres que estaban haciendo topless en la playa. Sí. Y intervinieron cerca de 20 policías y 3 patrulleros para que esa mujer se pusiera un corpiño. Casi nadie lo mencionó en los títulos de las noticias, pero eran mujeres lesbianas. Sí. Entonces de eso hablamos cuando hablamos de la visibilidad. Incluso en este caso, en el caso de Mariana Gómez y Rocío Girat, muchísimos de los titulares no ponían que eran lesbianas, ponían mujeres, pareja de mujeres, chicas, pero cuesta que puedan decir con todas las letras la palabra lesbiana. Somos lesbianas, no somos otra cosa. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco la pelea que estamos dando, y se está recrudeciendo mucho este frente. Lo mismo sucedió previo al 8 de marzo, la noche del 7 de marzo, cuando detuvieron activistas lesbianas, incluyendo a una que pertenecía al colectivo Ni Una Menos, y nuevamente los medios invisibilizaron que se trataba de militantes, porque además no solamente eran lesbianas en su vida personal, sino que eran militantes del movimiento de lesbianas. Y todo eso pareciera que en el momento en el que llega a los medios desaparece, se diluye y la palabra lesbiana no se menciona. Un caso un poco anterior a este... Perdón, ¿sí? ¿Qué pasaría si de repente
a un oficial no le decís oficial de policía, ¿no? Le decís, no, o sea, no lo reconoces como tal. Claro. Le ignorás su decisión, ¿no? De elegir de qué ser, ¿no? En su vida, Sí. ¿no? Le ignorás directamente, le decís, Cacho, pará. Y no, a mí me tiene que decir oficial. ¿Y por qué? Si vos a mí no me estás respetando. Claro, bueno, ese es el gran problema de la violencia institucional, que siempre supera a la de cualquier individuo justamente porque está institucionalizada. Entonces, ¿qué pasa? Un oficial, y más si está acompañado o acompañada, tiene la potestad, y más en estos tiempos, de recurrir a la violencia, de obligar a que lo llames oficial o te atengas a la arbitrariedad de la violencia institucional. Claro. Y además es eso, ¿no? Una sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Y de hecho, justamente en esto se trata los mecanismos de terrorismo que estamos viviendo en los últimos tiempos, como pasó tras la marcha de Santiago, por la aparición de Santiago Maldonado, al mes de su desaparición, en donde se realizaron detenciones arbitrarias y nuevamente aparecen estas prácticas porque no se trata solamente de que uno puede llegar a ser desafiante y decir yo no te voy a decir oficial porque vos no me estás tratando bien, pero antes de llegar a esa instancia, o sea, no se da justamente porque el maltrato empieza en el momento de la detención y empezaron incluso a provocar, en el sentido de decir a ver quién quiere ser el próximo Santiago, al que mire raro, a ver vos que estás mirando, para que todos vean que no se puede de ninguna manera salirse de el carril, que hay que bajar la mirada, quedarse callado porque si no va a ser peor. Entonces está reforzándose muchísimo este mecanismo de violencia y lo que a mí me preocupa en lo personal es que permanece invisible a la mayoría de la sociedad. Tal vez no tanto en los entornos militantes donde entendemos de otras maneras la violencia, pero para la enorme parte de la sociedad esto está subterráneo, no se conoce, no se ve esta forma de violencia. Claro. Por suerte hemos logrado ir visibilizando estos casos como estos que vengo hablando. Recién te iba a mencionar el caso de Iggy de Jesús, que fue en octubre del año pasado, en el cual ella tras una situación de acoso constante por los varones de su barrio, fue atacada en grupo, donde se pretendía hacer una violación correctiva, que esto es otra amenaza constante para las lesbianas, tanto de las fuerzas de seguridad como de la sociedad civil, y ella al defenderse causó la muerte de uno de ellos, la dejaron inconsciente porque además la estaban golpeando y ella se despierta en una celda y ahí empieza toda esta odisea que significó, bueno, exigir su libertad, no solamente exigir la libertad de ella, sino además el castigo a los culpables. Claro. Porque muchas veces en la lucha por proteger los derechos de las mujeres que están siendo vulnerados, tenemos que, porque no tenemos toda la energía, porque no tenemos todos los recursos, a veces resignar la lucha por la justicia, por aquellos agresores que desataron esta situación en primer lugar. Por suerte, frente a eso, hubo una respuesta que creo que se va notando respecto de la organización, tanto de mujeres como de lesbianas. A partir de eso surgió la Asamblea Lésbica Permanente, que ha tenido participación muy activa en el movimiento de mujeres, en el movimiento de lesbianas y en el movimiento de derechos humanos, así que creo que ha sido una gran sumatoria a nuestra organización, pero obviamente que eso no alcanza para detener esta violencia. De hecho, en estos días también pasó algo similar en una plaza de la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, en donde en una semana se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres. En una plaza en donde había varias parejas besándose, apareció la policía para exigir que la pareja de lesbianas no lo hiciera. Es decir, estamos en una situación de violencia completamente abierta y descarada. Es decir, esto viene también del lado de la impunidad y de la libertad de acción que se le está dando a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad para justamente esto, ¿no? Imponer con violencia un paradigma que no es legal, que no es constitucional, que no tiene ninguna legitimidad salvo la tradición machista y el dominio del espacio público por la violencia. Claro. Un dato que quisiera agregar sobre este último caso que hablábamos, el de Mariana y Rocío, hubo algo que me lo trajo a mi atención Erika Lerber,
es hija de quien fue obstetra en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, y ella junto a algunos otros hijos de genocidas, en la marcha del 2x1 han empezado a tender algunos lazos y a resignificar sus propias historias, que también están llenas del abuso y de la violencia de los represores. Y lo que ella me trajo a mi atención es que Rocío Girat, además, ella logró denunciar y condenar a su padre por abusos, quien es un ex suboficial de la Armada. Fue un caso difícil, pero se logró llegar a la justicia, y entonces fue Erika la que hizo este vínculo entre esos dos casos, ¿no? De decir, bueno, justamente la violencia institucional es una, después va tomando diferentes manifestaciones según a quién se encuentra enfrente, sea una lesbiana, sea una persona pobre, sea un pueblo mapuche. Entonces, que puede haber un vínculo en un sentido de una venganza, de un resentimiento, de un devolvérsela a las personas que han logrado atravesar esa violencia y alcanzar algún tipo de justicia, porque nunca es plena la justicia que obtenemos, porque el daño que se nos causa es irreparable. Entonces, es aún más preocupante eso. Ustedes saben, yo nací en democracia, soy del año 86, y sin embargo, por suerte, a través de la militancia, me pude ir vinculando con personas que han experimentado de primera mano esas épocas. Y yo me acuerdo de haber reflexionado mucho sobre eso en el despertar de mi conciencia, sobre, por ejemplo, esto que pasaba en los 70, de que estaban vigilando el largo del pelo de los varones, el largo de la pollera de las mujeres, e incluso los besos en público. Claro. En aquella época se trataba de los besos de parejas heterosexuales, pero, digamos, aunque se haya tenido que ceder ese terreno al avance de la sociedad, hay lugares en los que todavía se ejerce, es la reproducción de esa misma exacta violencia. Realmente es muy preocupante. Entiendo que se da además en una situación en la cual nos están bombardeando por muchos frentes distintos, hay muchas situaciones urgentes y graves. Creo que vale la pena traer a la luz la situación que estamos viviendo las lesbianas, porque justamente por eso, porque muchas veces pasa por debajo del radar de la sociedad, incluso de personas militantes o del movimiento popular, y sobre todo de la sociedad, y es necesario hacerlo visible, porque la libertad nuestra es la libertad de todas. Y bueno, realmente con mucho dolor frente a esta violencia que estamos sufriendo, pero también con mucha energía y con muchos ánimos, porque el próximo encuentro de mujeres, obviamente que tiene muchísima participación de nuestra parte, no solamente de las lesbianas, también de las travestis y trans, de mujeres de todo el país, que venimos a apoyarnos unas a otras en estos momentos de extrema violencia. Obviamente que también tememos represalias por parte de las fuerzas de seguridad, vamos a estar atentos y cuidándonos, pero creo que son momentos indispensables para poder avanzar en esta organización y en esta lucha contra esta violencia que por desgracia no cesa. Claro, seguro. Querida compañera, amiga, nos encontramos el próximo domingo, te mandamos un fuertísimo abrazo. Un abrazo muy grande y saludos a todos y todas las que están escuchando. Gracias, querida. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Las Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.